estás, mi querido Luis Enrique? Bueno, felicitaciones otra vez. Eh, Te repito, coño, tú eres un tipo de primera categoría, brillante, y estás haciendo una gran labor con Pan Am Post. Lamentablemente, bueno, excelente el artículo y todo esto. Da una gran indignación, pero a mí lamentablemente no me la produce, porque eso para mí no es noticia. Déjame decirte una cosa, para que empecemos. Yo, en el año 1989, en enero tuve que salir corriendo para buscar 1.500 millones de dólares en préstamos puentes del Tesoro americano, del Banco de España y del Fondo Monetario para pagar las cartas de crédito. ¿Tú te acuerdas de eso? Empezaban a vencer en febrero del año 89, 6.500 millones de dólares, es decir, más o menos como 20.000 millones hoy en cartas de crédito. Además, empezamos de una vez a tramitar el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, hasta ese momento más grande que los préstamos de Brasil y la India, de unos 5.600 millones de dólares, digamos 20.000 millones de dólares a precios actuales, todos los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo. Entre los préstamos concretos del Banco Interamericano y del Banco Mundial, porque en aquel momento los préstamos del Fondo Monetario solo eran en reservas internacionales a los bancos centrales. En aquel momento el fondo no prestaba para razones presupuestarias. Entonces, entre los préstamos del Banco Mundial y el BID, yo logré la aprobación en tiempo récord, en abril del año 89, de los préstamos correspondientes a financiar el plan de empleo que tenía que comenzar a ejecutarse en Venezuela en 1989, concretamente en junio. Los préstamos estaban aprobados en los dos directorios del Banco Mundial y el Banco Interamericano en abril del año 1989. Espero que me sigas, ¿ok? Como yo seguí tu razonamiento en Pan Am Post. Todo eso estaba absolutamente aprobado y Carlos Andrés Pérez convocó a sesiones extraordinarias del Congreso de la República de Venezuela para aprobar las leyes de crédito público que permitirían la ejecución del plan de empleo. Eso eran algo así entre recursos del presupuesto y recursos del Banco Mundial, algo así como entre 1.000 y 1.200 millones de dólares. Estamos hablando de unos 5.000 millones de dólares a precios actuales, que de haberse ejecutado en 1989, porque eran obras de infraestructura pequeñas, destinadas a generar empleo, no era para grandes proyectos de infraestructura, sino era muy keynesiano, vamos a llamarlo de esa manera, para evitar la caída de 1989 por el efecto contractivo de la devaluación, porque nosotros habíamos decidido liquidar al prostíbulo de Recadi en marzo de 1989 y unificar la tasa de cambio y establecer la libre convertibilidad de la moneda en marzo de 1989. Bueno, lo que te quiero decir es que a pesar de que Carlos Andrés Pérez convocó sesiones extraordinarias del Congreso, ¿verdad?, para aprobar las leyes de crédito público, no fueron aprobadas, porque había dos personajes siniestros, Henry Ramos Ayub y Luis Enrique Oberto de Copey, ¿ok? Que exigían que para que se aprobaran esas leyes de crédito público tenían que estar incluidos los contratos de Franco D'Agostino en la vueltosa
Uribante Caparo y los contratos del hermano de Oberto, del Centro de Ejecución de las Obras del Centro Simón Bolívar en el centro de Caracas, que eran contratos, y yo les he explicado, no, señores, para esto venimos con otra cosa distinta, vamos a reestructurar la deuda, vamos a montar unos grandes programas de inversión, ¿verdad?, que incluyen a Macagua, a Caruachi, ¿verdad?, a todas las grandes obras de infraestructura, y van a incluir recursos posiblemente para Uribante Caparo, etcétera, etcétera, pero eso tiene que ser después, para el año 90 y el año 91. Bueno, este par de carajos no permitieron la aprobación de esas leyes de crédito público, así como no permitieron la aprobación de la reforma tributaria, de la reforma financiera, de la creación del Fondo del Fondo de Estabilización Macroeconómica, que era el fondo soberano que después estableció Noruega, ¿verdad? Y sí, porque no permitimos que fueran esas obras, porque se tragaban, las dos obras se tragaban completamente el plan de empleo de 1989, que estaba diseñado para evitar la contracción económica, el efecto contractivo de la devaluación que se iba a producir, obviamente, cuando nosotros unificáramos la tasa de cambio en marzo de 1989. ¿Ok? Eso vino a ser aprobado, esa ley de crédito público, en febrero del año 90, cuando ya teníamos inclusive firmado la reducción de la deuda, la reestructuración de la deuda, el plan Brady, todos los programas con el Fondo, el Banco Mundial, etcétera, etcétera. Estos hijos de puta, ¿verdad?, de Henry Ramos y Luis Enrique Oberto, no permitieron, y por eso la economía se contrajo 8 puntos en el año 1989. Ese plan de empleo estaba diseñado para evitar precisamente esa contracción, ejecutándose a partir de junio de 1989. El plan de empleo contribuyó a la recuperación de la economía fuertemente a partir de febrero del año 90, como te digo, porque en ese momento se aprobó junto con otras leyes de crédito público, porque ya teníamos los recursos para todo esto. Pero para que tú veas, esto para mí no es noticia, no es noticia. Gran trabajo periodístico, Luis Enrique, eres un tipo brillante, pero la historia de Venezuela tiene que ser reescrita, con nombre y apellido, ¿ok? Y yo conozco todos los nombres y todos los apellidos involucrados en esta cagada que se ha puesto en Venezuela. Un gran abrazo, hermano. Y a todos ustedes, especialmente a mi querida Dianita. Dios los bendiga.